Tengan muy buenos días, mi nombre es Kevin Gerardo Martínez Guillén. Sean bienvenidos al mejor canal de ciencia y tecnología. Hoy les hablaré sobre la unidad número 8, llamada la evolución. Para empezar, ¿qué es la evolución y dónde está la evidencia que la respalda? La teoría de la evolución establece que los individuos dentro de una especie muestran un amplio grado de variación y que aquellos individuos con las características que mejor se adaptan a su entorno tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Esta teoría surgió del estudio de las variaciones y similitudes en animales y plantas vivientes, pero también al estudiar fósiles. El estudio del número y ubicación de fósiles dentro de ciertos tipos y áreas de roca se conoce como el registro fósil. Este registro nos da una indicación de los tipos de animales y plantas que existió en el pasado, durante muchos millones de años hasta hace unos 10.000 años. Se han encontrado fósiles de organismos unicelulares como las cianobacterias de Australia en rocas que tienen más de 3.500 millones de años. Los paleontólogos son personas que estudian fósiles comparando la estructura del cuerpo fosilizado y las vías de movimiento fosilizadas. Reconstruyen minuciosamente la historia de cómo los animales y las plantas han cambiado y evolucionado con el tiempo de manera notable. Al comparar fósiles de diferentes especies, los paleontólogos pueden buscar similitudes en la estructura para tratar de averiguar qué especies están relacionadas con otras. Este trabajo ha permitido a los científicos visualizar cómo han evolucionado algunas especies a partir de otras. El descubrimiento de fósiles de transición ha ayudado mucho a los paleontólogos a comprender cómo ocurrió su proceso evolutivo. Por ejemplo, en 1988, los científicos encontraron un pez fosilizado de 370 millones de años con una aleta en forma de mano que sugiere una transición de una criatura que habita en el mar a la tierra. Mire esta imagen de un pez. Mientras tanto, el descubrimiento de fósiles de reptiles con mandíbulas similares a las de los mamíferos ha permitido a los paleontólogos fechar la aparición de los primeros mamíferos hace unos 245 millones de años. De los dinosaurios, el registro fósil ha permitido a los científicos rastrear el camino de la evolución humana desde los grandes simios e incluso nos ha permitido identificar dónde los humanos y los chimpancés se fueron por caminos separados. Nuestro último ancestro común vivió hace unos 5 y 7 millones de años. Desde entonces se han descubierto más de 20 especies de homínidos. Rastrear el linaje de las especies de plantas y animales usando registros fósiles no es una ciencia exacta. La falta de fósiles de transición hace que esto sea aún más difícil, lo que lleva a lagunas significativas en el registro fósil. Porque la formación de fósiles es un evento raro, las especies simplemente no han formado muchos fósiles de transición. Sin embargo, a medida que se descubren nuevos fósiles todo el tiempo, podemos esperar que al menos algunos de estos vacíos eventualmente se llenen. Hasta el momento, ha aprendido qué es el registro fósil y cómo ha contribuido a nuestra comprensión de la evolución. También ha aprendido acerca de los problemas con el registro fósil. Puede encontrar otros ejemplos en internet o en libros de transición. ¿Qué es la extinción y cómo se extingue una especie? Extinguir algo significa dejar de existir, como apagar la llama de una vela. Cuando una especie vegetal o animal que alguna vez vivió deja de existir por completo, decimos que esa especie se extinguió. ¿Por qué ciertas especies de plantas y animales a veces se extinguen? De acuerdo con la teoría de la evolución, los individuos de la misma especie muestran una gama de variaciones. Algunos individuos tienen características que se adaptan mejor a su entorno, lo que los hace más propensos a sobrevivir y reproducirse, mientras que otros están menos adaptados. Estos individuos menos adaptados pueden fallar en reproducirse y eventualmente sus genes son removidos de la población. Si una especie completa no se adapta a los cambios en su ambiente o compite con otros organismos por los recursos y su tasa de natalidad es más baja que su tasa de mortalidad, entonces lo hará, se extinguirá. Puede que les sorprenda saber que más de 99% de todas las especies que alguna vez han vivido, ahora están extintas. Por lo general, la mayoría de los organismos se extinguen dentro de los 10 millones de años de su primera aparición, aunque algunas especies han sobrevivido sin muchos cambios durante mucho más tiempo. Estos organismos que sobreviven durante mucho tiempo a veces se denominan fósiles vivientes. El oso hormiguero africano y el panda rojo
son dos ejemplos de fósiles vivientes, ya que ambos han permanecido genéticamente sin cambios durante millones de años. De vez en cuando, ocurre un evento en la Tierra que causa una extinción masiva. Estas extinciones masivas se identifican por un cambio significativo y, a menudo, devastador en la cantidad y variedad de organismos vivos en un momento dado. La extinción masiva más famosa, llamada evento de extinción Cathy, ocurrió hace unos 65 millones de años e implicó la extinción de los dinosaurios. El evento de extinción más devastador ocurrió hace 251 millones de años y erradicó por completo a 96 de todas las especies conocidas. Esto probablemente se debió al impacto de un cometa o un asteroide. Hoy en día muchas especies se están extinguiendo a un ritmo alarmante, esto es, de gran preocupación para los biólogos y ecologistas. Actualmente se estima que 50 de todas las especies vivas se extinguirán para el año 2100. Pero, ¿qué podemos hacer para frenar o detener la espiral de extinción? Detener la destrucción del hábitat es un punto de partida clave. Además de ser más ecológicos, reduciendo nuestra huella de carbono y utilizando productos sostenibles, es posible un cambio y depende de todos nosotros hacer nuestra parte. ¿Qué son los pinzones de Darwin y por qué son tan importantes para los biólogos? El estudio de los pinzones llevó al desarrollo de una de las teorías científicas más importantes de todos los tiempos. Pero, ¿cómo se produce esto? En diciembre de 1831, un naturalista llamado Charles Darwin abordó el HMS Beagle en un viaje topográfico a América del Sur. Mientras el barco y la tripulación realizaban encuestas en la costa, Darwin era libre de explorar las islas en ruta. En 1855 el Beagle llegó a las Islas Galápagos cerca de Ecuador. Que encontró Darwin allí lo sorprendió mucho. Además de las tortugas gigantes y las iguanas marinas, se recolectan y conservan una variedad de los pájaros que se llaman pinzones. Al regresar al Reino Unido, los examinó junto con el ornitólogo John Goldie. Luego hizo algunos descubrimientos fascinantes. Los científicos observaron que todas las aves eran similares a un solo tipo de pinzón encontrado en el continente Sudamérica, lo que sugiere que estos pinzones del continente habían colonizado originalmente la isla. Sin embargo, los pinzones de Galápagos eran ligeramente diferentes de las especies continentales originales y también eran diferentes el uno del otro. Los pinzones en cada isla muestran variaciones distintas en su tamaño general, forma grande y tamaño de garra. Estas diferencias se atribuyeron a las diferentes fuentes de alimentos disponibles en las diversas islas de Galápagos. Algunas de las aves tenían picos largos y delgados y garras afiladas adecuadas para atrapar y comer insectos, mientras que otras tenían picos grandes y poderosos, adecuados para romper las nueces. Debido a las distancias entre las islas, la reproducción entre diferentes especies de pinzones era poco probable y baja, y Darwin concluyó que los pinzones deben haber evolucionado con el tiempo de las especies continentales, originales para adaptarse a las condiciones que se encuentran en cada isla individual. 13 de los pájaros traídos por Darwin fueron identificados como especies completamente nuevas, todos ellos similares entre sí pero con variaciones definidas de su ancestro común. Darwin propone que las variaciones observadas tanto dentro como entre las mismas especies surgieron por casualidad. Las variaciones que dieron alguna ventaja comparativa individual los hicieron más propensos a sobrevivir y, por lo tanto, reproducirse, superando a aquellos con características menos ventajosas. Darwin llamó a esta teoría selección natural y la publicó en un libro sobre el origen de las especies en 1859. La evolución por selección natural ahora es ampliamente aceptada como la teoría más precisa para explicar el origen y la diversidad de toda la vida en la Tierra. Hasta ahora has aprendido cómo los pinzones de las Islas Galápagos llevaron al desarrollo de la teoría de la evolución por selección natural. ¿Sigue ocurriendo la evolución de estos pájaros? A ver, lo que puedes descubrir. Elegantes, ágiles y con velocidades de aceleración que pueden superar a un Ferrari. Los guepardos son los mamíferos terrestres más rápidos del mundo. Pero, ¿por qué es tan importante que los guepardos puedan correr tan rápido? Uno de los hábitats naturales de los guepardos son las sabanas de África, donde puedes encontrar leones y hienas que compiten con los guepardos por sus presas y, a veces, incluso intentan matarlos para comerlos. Los guepardos necesitan ser capaces de superar a sus presas y a sus depredadores. Para hacerlo, corren muy rápido. Una columna vertebral flexible y patas largas le dan al guepardo la forma perfecta y estática para la velocidad. Pueden correr más rápido que otros. ¿Cuál de estos guepardos crees que ganará la carrera por la comida? En la naturaleza, todos los organismos compiten entre sí por los recursos para sobrevivir a la competencia entre miembros de la misma especie. Es lo que hace evolucionar a los organismos. Esta teoría de competencia y supervivencia del más apto se llama selección natural y fue propuesta originalmente por Charles Darwin en su libro sobre el origen de
especies en 1859. Diferentes individuos muestran un amplio grado de variación. Propuso que los individuos con características más adecuadas a sus entornos tienen más probabilidades de sobrevivir, reproducirse y transmitir sus características, mientras que los individuos que están menos adaptados a su entorno podrían no sobrevivir y reproducirse. Sus características menos adaptadas eventualmente se eliminarán de la población. Este proceso hace que las especies cambien gradualmente y permite que eventualmente surjan nuevas especies. Después de que se publicó sobre el origen de las especies, causó una tormenta de controversia y Charles Darwin fue ridiculizado, pero su teoría de la selección natural ahora es ampliamente aceptado. Durante el siglo XX descubrimos que las características de un organismo que se transmiten de una generación a la siguiente están controladas por genes. Los científicos pudieron explicar la teoría de la selección natural de Darwin en términos de la selección de genes favorables. La selección natural puede afectar directamente a los humanos cuando se trata de tratar enfermedades. El descubrimiento del antibiótico penicilina en 1928 fue elogiado como un gran avance en la medicina terapéutica y pronto se hizo ampliamente utilizado. Sin embargo, en unos pocos años, algunas bacterias pudieron resistir los efectos de la penicilina. Habían adaptado una resistencia al antibiótico. Estas bacterias más aptas sobrevivieron y a fines del siglo XX comenzaron a surgir poblaciones de bacterias que eran resistentes a la penicilina. En la actualidad, los antibióticos se usan con más moderación y los científicos están tratando de encontrar otras formas de tratar las infecciones, pero ¿cómo cree que pueden hacerlo? Entonces, a partir de lo visto, debe saber que la variación dentro de una población significa que algunos individuos tienen una mayor probabilidad de supervivencia y transmitir características a su descendencia. También ha aprendido que la resistencia heredada a los antibióticos en las bacterias plantea problemas para la medicina moderna y es un ejemplo de adaptación y selección natural en acción. Y así finalizaría el tema de hoy. Muchas gracias a todos por su atención prestada. No se olviden de suscribirse, dar like y seguir las redes sociales. Adiós.